Bueno, veníamos hablando del tema de la promulgación parcial de las leyes. Bueno, ahí tenemos que ir a leer, digamos, sería conveniente leer el artículo 80 de la Constitución Nacional, que dice lo siguiente. Vamos a darle una pequeña leída. El artículo 80 dice: se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso, será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia. Bien, bueno, vimos acá entonces, estamos viendo el tema de la promulgación parcial. Es necesario tener presente que antes de la reforma del 94 había cuestionamientos sobre la viabilidad del veto parcial y sobre la constitucionalidad de la promulgación parcial también. Se habían realizado planteos cuestionando, digamos, esta actividad que llevaba, digamos, el poder Ejecutivo. Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconocía por lo general, digamos, la doctrina judicial reconocía la validez siempre y cuando las normas pudieran separarse del texto total sin afectar la unidad y el sentido de este, ¿no? Bueno, con la reforma del año 94 se incorporó este artículo, el artículo 83 de la Constitución, que establece un principio general, que es que las partes de la ley que no son objetos, digamos, de las observaciones por el Poder Ejecutivo, solo pueden promulgarse si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu y la unidad del proyecto. Yo dije artículo 83, pero es el artículo 80. Disculpen. Bueno, entonces, en cuanto no afecte el contenido, la autonomía normativa y no afecte el espíritu y el sentido de la ley, digamos, puede vetarse y promulgarse puede vetarse parcialmente y promulgarse, digamos, el resto del contenido que no ha sido vetado. Bueno, una cosa más que es importante es que la promulgación parcial necesita, digamos, el procedimiento establecido para los DNU, el que está en el artículo 99, inciso tercero, que es el refrendo de todos los ministros y la aprobación de la comisión bicameral. Bueno, en síntesis, tenemos, digamos, 4 formas de crear leyes. La primera, digamos, es la ordinaria, que es aprueba el legislativo y promulga el ejecutivo. Bueno, después tenemos la segunda forma, que es el legislativo aprueba el proyecto de ley, el ejecutivo lo veta y el legislativo insiste con las 2/3 partes. El tercer modo que tenemos de crear leyes es el Congreso sanciona la ley, el Poder Ejecutivo lo veta parcialmente, por ejemplo, 2 artículos, y si tiene autonomía normativa puede promulgar los restantes artículos, digamos, sin problema. Y después, la cuarta manera de crear leyes que tenemos es a través de la consulta popular, artículo 40 de la Constitución Nacional. En ese caso, el Congreso, con el electorado, digamos, es que de alguna manera establece la creación de la ley y se promulga, quedando acá de lado, digamos, la opinión, digamos, o la voluntad que pudiera tener el Poder Ejecutivo al respecto. No puede vetar en ese caso. Bien. Bueno, dicho esto, un poco sobre lo que es el tema de las atribuciones colegislativas que tiene el Poder Ejecutivo, ahora, digamos, podemos hablar de otra atribución, que es la del indulto, que hay autores que dicen que, o se refieren a ellas como atribución jurisdiccional. Bueno, ya cuando desarrollemos vamos a ver que en realidad esto es un error, o al menos parte importante, digamos, de los constitucionalistas dicen, digamos, de que en realidad no se trataría, digamos, de una función jurisdiccional porque no está juzgando, el Poder Ejecutivo no está juzgando en el indulto. Bueno, el indulto surge del artículo 99, inciso quinto. Ahí se refiere al indulto y a la conmutación. De las penas, bueno, ¿qué es el indulto? El indulto es el perdón absoluto de las penas ya impuestas. Tengamos presente esto, porque es lo que va a marcar una diferencia importante.
y la conmutación es el cambio de una pena mayor por una menor. Bueno, este indulto, que es este perdón absoluto de la pena ya impuesta, es necesario que contemos con la existencia de una sentencia firme que establezca esa pena. No procede si solamente hay un proceso. No procede si no hay una condena firme, porque en principio todavía rige la presunción de inocencia. De hacerse en esta etapa, digamos, del proceso, el indulto se estaría violando el artículo 109 de la Constitución Nacional, que es la que prohíbe arrogarse el conocimiento de causas judiciales. Por esto, digamos, es que la doctrina dice, digamos, que el indulto no sería una atribución jurisdiccional, porque de serlo, digamos, y intervenir en la etapa de procedimiento, se estaría violando el artículo 109 de la Constitución Nacional, que expresamente prohíbe que el Poder Ejecutivo se arrogue el conocimiento de las causas judiciales, causas judiciales que estén pendientes. Bueno, y por este motivo, digamos, es esto que decíamos de que está mal llamarlo, digamos, una atribución jurisdiccional. Bien, bueno. ¿En qué casos no procede el indulto? Bueno, el indulto no procede para los casos de juicio político. No procede contra la institución o inhabilitación dispuesta por el Senado de la Nación, pero sí por el hecho que sirvió de causa a un juicio político, que si después se aplica, digamos, una condena en sociedades judiciales. Por ejemplo, si a un funcionario, al vicepresidente, se le detecta, digamos, que se le destituye por algún fraude a la administración pública, se lo destituye y después de esa destitución se le inicia una causa penal y se lo condena y queda firme, bueno, en ese caso esa condena establecida no por el Senado, que fue la destitución, sino por la justicia, que fue la condena por el fraude hecho en la administración pública, bueno, esa condena, esa pena sí es la que puede ser, digamos, indultada, pero no la destitución. Bueno, Villar Campo también sostiene, digamos, que no se puede indultar por aquellos delitos, por las condenas impuestas por delitos constitucionales. ¿Cuáles son los delitos constitucionales? Bueno, las que tenemos en el artículo 15, el 22, el 29, el 36, el 119 de la Constitución Nacional. Hay que tener presente que el indulto presidencial se limita a las penas que están impuestas en los juzgados federales. No puede, digamos, indultar, digamos, penas que hayan sido impuestas por juzgados provinciales ordinarios. Es solamente, digamos, para leyes federales, para penas impuestas o establecidas por leyes federales. Las constituciones provinciales pueden establecer facultad de indulto a favor de sus gobernadores, pero solamente van a ser, digamos, para indultar penas establecidas por los juzgados provinciales. Bueno, en el programa habla de las diferencias con la amnistía. Bueno, la principal es que la amnistía es una facultad propia del Congreso y es indelegable. Según el doctor Zapana, él dice que el indulto borra la pena y la amnistía borra el delito. Es decir, que en la amnistía todavía no hay una persona que esté condenada o un grupo de personas que estén condenados. Se elimina el delito, digamos, lo saca del proceso. La amnistía es general y alcanza a las personas que están imputadas, procesadas o condenadas por la comisión de un determinado delito, a diferencia del indulto que es para una persona que está determinada o grupos determinados. Badeni lo que dice con respecto a que el indulto es una atribución del Poder Ejecutivo destinada a controlar exceso del Poder Judicial. Tenemos que tener presente que en el tema, digamos, del indulto y sobre todo con relación a esta característica de que es, digamos, para personas que están, digamos, con una condena firme, consentida, que nuestro derecho judicial no siempre ha tenido, digamos, ese criterio. Y un reflejo de eso es el caso Rivera, del año 1990, en el que la Corte Suprema de Justicia entendió que el indulto también aplicaba para los procesados, porque decía que la Constitución no niega la posibilidad de otorgarlo a los procesados. Este fue el voto mayoritario de los jueces Petracci y Ollanarte.
Después esta doctrina se ratificó en el caso Aquino, digamos, y aquí hubo disidencias de Levene y Velucio. Son casos importantes relativos, digamos, a los indultos que se habían decretado durante el gobierno, digamos, del doctor Menem, a favor, digamos, de los jefes militares que habían actuado, digamos, en la época del proceso de 1976 a 1983. Sin embargo, digamos, este criterio se empezó a dar vuelta después de un tiempo y tenemos en el caso Maceo, donde sentó, digamos, de alguna forma el primer hito, digamos, de una nueva postura que es los indultos, que establecía que los indultos pueden ser declarados inconstitucionales por beneficiar a autores de delitos de lesa humanidad. En 2007, digamos, la Corte Suprema de Justicia anuló el indulto de Riveros con este fundamento con este fundamento de que por tratarse de delitos de lesa humanidad no prescribían y que eran inconstitucionales, no podrían, digamos, haberlo hecho. Y luego a los otros jefes militares de la Junta, a Videla y a Macera, como es importante tener presente, digamos, de que acá también juega un rol importante como fundamentación para que no se aplique a personas que estén procesadas, digamos, en indulto, es que, digamos, hoy por hoy está garantizado, digamos, los derechos de la víctima a acceder, digamos, a una sentencia justa. Si de alguna manera se permite que el Poder Ejecutivo indulte a personas que todavía no están condenadas con condena firme, sino que están procesadas, se le estaría vulnerando un derecho, digamos, a las víctimas que es de acceso a la justicia, que está reconocida hoy por los tratados internacionales. Bueno, eso más o menos es el panorama con respecto al tema del indulto y continuaremos más adelante con los demás temas de las clases.